La palabra del Señor la encontramos en el capítulo 33 de Jeremías. Hay unos versos aquí muy conocidos por todos nosotros, pero sin lugar a dudas, Dios puede decirnos algo en esta hermosa mañana. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hasta ahí. Detenga su lectura hasta ahí por ahora. Y repito, me place de verdad saludarles por este medio a todos y cada uno de ustedes, agradecido con el Señor y también con nuestro hermano Akerles, que me concede este espacio para estar aquí con ustedes. Hermano, hay diferentes, usted leyó con nosotros al comenzar este hermoso devocional y usted escuchó y leyó la carta de Pablo a Timoteo, donde Pablo hace especifica, ¿no? Que no solo hay oraciones, sino que hay peticiones, hay acciones de gracia, ¿cierto? Hay ruegos. Y aquí en este contexto, el Señor le está solicitando a Jeremías, y vamos a incluirnos todos, para no dejar a Jeremías solo ahí. Porque créame que va a llegar un momento en ese contexto de la oración que no va a ser suficiente una simple oración, sino que será necesario levantar un clamor. Y es lo que le dice el Señor a Jeremías: clama a mí y yo te responderé. Lo equivalente en el contexto de Pablo a Timoteo: ruegos, ruegos. Clamor y ruego es sinónimo. Llega un momento en la vida del profeta que se torna complicado incluso entender el proyecto de Dios, el propósito de Dios. Y bueno, gracias a Dios que algunos pueden entender, pero aquí más que entender se trata de creer, porque hay cosas que definitivamente no vamos a lograr entender, pero le creemos al Señor y seguimos. Y eso es importante, porque algunos en su tarea de querer entender, entonces se complican el mundo. Es el caso propio de Jeremías. Jeremías está profetizando en nombre de Jehová, y debido al hecho de que está anunciando los diferentes hechos contrarios del pueblo o los pecados del pueblo contra el Señor,
Dos males hizo mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no pueden retener agua. Entonces, además de eso, les declara una cantidad de hechos en contra del Señor, que de hecho el Señor les va a, a tener en cuenta en el momento del castigo. Y preciso Jeremías está profetizando todas esas cosas terribles que van a llegar. Y en medio de todo ese profetizar, que no está profetizando cosa buena, por cierto, entonces le viene un pariente a decirle que le compre la heredad. Cómprame. Y si le ponen lógica, por eso decía, aquí no se trata tanto de entender, sino de creer. Porque si Jeremías le pone lógica a la propuesta de su pariente de venderle la heredad, de lógica que él no va a querer comprarle, porque él sabe que lo que viene es desastre, destrucción, juicios. Entonces, por vía directa, seguramente dice, no, yo para qué voy a comprar, pero ocurre algo. Y es que viene palabra del Señor a Jeremías y le dice, cómprale, cómprale la heredad. Pero Señor, pero ¿cómo así que le compre? Si tú mismo me estás diciendo todo lo que tienes determinado para hacer en toda esta tierra, ¿y yo para qué voy a comprar si esto va? Dice, es verdad todo lo que he dicho, pero también es bueno que sepas que aunque todo eso va a ocurrir, si tú clamas a mí, yo te responderé y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y cuando él entiende eso, él levanta el clamor. Y en el clamor Dios le revela lo que tiene planeado después del juicio, después del castigo, después de la reprensión. Sí. No todo está perdido. Les traeré paz y les traeré salud a mi pueblo. Oh, aleluya. Gloria al Señor. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio. Claro, cuando Jeremías le he revelado todo eso, no, ahora entiendo por qué el Señor me insiste, porque había como una lucha ahí entre la fe y la lógica. Necesito ir directo esta mañana y decirle a alguien, no pongas a pelear la fe con la lógica. No, no te van a dar las cuentas. Tú tienes que estar con el oído presto a creer lo que Dios te está diciendo. Porque la lógica te va a decir una verdad ahí presente y nadie te la va a discutir, ni siquiera yo. Tranquilo que yo no vengo a discutir con usted. Yo vengo trayéndole un mensaje de parte del Señor. Y estamos aquí y repito, en este momento hay más de 700 conectados, pero no sabemos cuántos van a verlo después. Y le insisto, no ponga a pelear la fe con la lógica porque no le va a dar la cuenta. Hasta que Jeremías, no, entonces pienso, pero Señor, pero si tú mismo dices, Jeremías, dime Señor, yo soy Jehová, Dios de toda carne.
¿Habrá algo que sea difícil para ti? Dime qué es difícil para mí. Y estando aún preso ahí, vino palabra por segunda vez, estando él ahí todavía preso, dice, Jeremías, dime, Señor, ¿quién hizo la tierra? ¿Quién la formó? Oh, usted, Señor, usted. Bueno, si yo hice la tierra y la formé, ¿qué será lo que no puedo hacer? Clama a mí, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque voy a tener misericordia de esta casa. Es verdad que tengo pensado derramar juicios y corregir algunas cosas, pero voy a tener misericordia. Y les voy a traer sanidad, y les voy a traer medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Cuanto Jeremías vislumbra. Por eso es importante el clamor. Por eso es importante tomar estos espacios que usted presupuesta en su vida diaria para buscar a Dios en oración y ruego. Yo sé por la experiencia propia de que hay muchos hermanos que aparecen aquí conectados en línea, pero que quizás no están viendo como tal, sino que están arrodillados orando en medio de esta programación, porque saben que Dios algo dice, algo revela, algo habla a través de las melodías, a través de lo que se dice. Bueno, permítame decirle ahí en medio de esa oración que usted está haciendo, en medio de ese clamor, no ponga a luchar la fe con la lógica. Crea que Dios es el que hizo la tierra, el que la formó. Y no solo que la formó, sino que la afirmó. Ese Dios que hizo la tierra. Y no le voy a hablar de toda la creación porque se nos va aquí todo el programa. Sino nada más la tierra. Porque eso fue lo que le dijo el Señor a Jeremías. Ahí en ese contexto, ese que formó la tierra para afirmarla, le dijo a Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Hermana Lorena, hermana Nancy en Ciénaga, hermana Carlota, hermana Dora, todavía sigue el Señor diciendo, clama a mí y yo te responderé. Si le preguntamos al salmista, él no solo levantará una mano, sino que levantará las dos y dirá, este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. Hubiera yo desmayado si no creyese. Es que el asunto no es de lógica, sino de fe. Si le ponemos lógica, desmayamos. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizar? Cuando se juntaron contra mí, oiga, eso no es un juego de palabras ni es un poema que quiso escribir el salmista. Experiencias vividas. Cuando se juntaron contra mí, mis enemigos,
mis angustiadores, ellos tropezaron, ellos cayeron. No me asusten, no me metan terror, que yo sé quién es mi luz y mi salvación. Yo sé quién es la fortaleza de mi vida. Ellos tropezaron, ellos cayeron. Pero en lo que a mí se refiere, sé que veré la bondad del Señor en la tierra de los que viven. Levantó clamor y cada vez que clamaba, hermano, en plena guerra, en plena guerra. Una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. En plena guerra, cuando los enemigos les tenían rodeado, David se encerraba en presencia del Señor, clamaba y Dios le decía dónde estaba el ejército enemigo para emboscarlo y le revelaba estrategia para ellos emboscar a los emboscadores. Esto es revelación. Si estás ahí conectado esta mañana, Dios te está revelando cómo hacer para triunfar frente a una situación a la que le estás poniendo lógica. Salte de la lógica y atrévete a creer. Creo que esta es la mañana de creer. Estoy convencido que si te atreves a creer, podemos hasta cambiar diagnósticos en el nombre de Jesucristo. Sí, porque la lógica te va a decir no hay nada que hacer. Y es mentira, no, no es mentira, es verdad. Pero un clamor genuino, un clamor con la convicción de que es Dios el que me dice clama a mí. Si Él me manda que le clame, es porque Él tiene respuesta, es porque Él tiene alguna salida. Y como hemos dicho por medio de la canción, yo siempre tengo salida, es la voz de mi Jesús. Así que creo que es la mañana del clamor. Tengo por cierto que algunos hasta estarán de ayuno este día. Aproveche, aproveche este día. Clame a Él con la certeza, con la seguridad de que Él ha de responderle. Hermana Esther, hermana María, hermana Dolores, crea. Y en medio de esa fe, clame, 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 porque la orden es clamar. Y seguro, seguro, que en medio del clamor, Dios, es que yo creo que esta mañana ya está revelando respuestas. Ya alguien está recibiendo, y yo, claro que sí. ¿Cómo es posible? Ya los tienen emboscados, ya los tienen rodeados, ya los van a prácticamente a eliminar. Y de repente hay una estrategia de guerra. David, en palabra del Señor, le dice a sus militares dónde están las emboscadas y ellos toman medidas en el asunto y los que tienen trazada la emboscada terminan siendo emboscados. ¿Cómo me explicas tú eso? ¿Cómo es posible que la horca que preparó a Amán para Mardoqueo terminó siendo la horca donde él fue juzgado? Explíqueme eso. Eso no tiene lógica. Eso es fe. Eso es creer que Dios está contigo por encima de cualquier circunstancia. Permítame, permítame en la cobertura de esta programación a solas con Dios, orar o más bien clamar, creyendo lo que Dios puede hacer con usted. El hermano Kerle va a seguir con la programación, pero permita orar por alguien que sea capaz
de salirse de ese plano de la lógica y se atreva a creer. La fe es la convicción de lo que se espera. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No lo veo, pero estoy convencido que lo voy a ver. Aquí está. El que formó la tierra para afirmarla está aquí esta mañana. Está en medio nuestro. Él se pasea en medio de los candeleros y los candeleros son tipo de la iglesia. Es decir, que Él se pasea en medio de la iglesia. Ahí está. Siente lo que está ahí. Oramos, Señor Jesús, gracias por lo que estás haciendo en la vida de mi hermano, en la vida de mi hermana, en la vida de mi amigo, en la vida de mi amiga. Señor Jesús, tú lo sabes cuántos en esta hora, y no solo en esta hora, aún antes de empezar esta programación, habían hermanos levantando un clamor, derramando lágrimas ante ti, y tú lo sabes. Y en medio de ese llanto, de esa entrega, les envías esta palabra. Clama a mí y yo te responderé. Yo estoy entendiendo ahora, Señor, que mi hermano ya está recibiendo respuesta. Ya le está llegando respuesta. Porque tú eres Dios maravilloso. Dios que responde. En el nombre de Jesús. Amén, Jesús. Amén. Dios les bendiga.